se nos pide determinar si la serie infinita dada converge o diverge, y si converge, queremos encontrar la suma de la serie. Este es un ejemplo de una serie telescópica, donde si expandimos los términos en esta serie, notaremos que varios de los términos serán opuestos y se simplificarán, por lo que nuestro objetivo será encontrar una fórmula simplificada para la suma parcial. Y luego, si el límite cuando n se aproxima al infinito de la suma parcial es igual a L, entonces la serie converge a L. Entonces, comenzaremos determinando varios términos en esta serie, hasta que descubramos el patrón para encontrar nuestra fórmula simplificada para la suma parcial. Entonces, la suma parcial, S sub n, sería igual a, bueno, el primer término sería cuando k es igual a 1, por lo que tendríamos un registro natural, 2 veces 1 más 4, ese es el registro natural 6. Menos registro natural. 2 veces 1 más 2 son 4. Además, la siguiente k sería 2. Entonces, cuando k es 2, tenemos un registro natural, 2 veces 2 más 4, ese es el registro natural 8, menos el registro natural, 2 veces 2 más 2 es 6. Además, cuando k es 3, tenemos un registro natural. 2 veces 3 más 4, eso es 10, entonces el registro natural 10, menos el registro natural, 2 veces 3 más 2 es el registro natural 8. Avancemos y continuemos. Cuando k es 4, tendríamos un registro natural, 2 veces 4 más 4, ese es el registro natural 12, menos el registro natural, 2 veces 4 más 2 es 10, y la serie continuaría. Pero observe cómo sería el último término cuando k es igual a n, que sería un registro natural 2n más 4. Menos log natural 2n más 2. Ahora, comencemos a simplificar y veamos si podemos notar el patrón para encontrar la fórmula simplificada para la suma parcial. Al observar estos dos primeros grupos, observe cómo el log 6 natural se simplificaría. Tenemos el registro natural 6, menos el registro natural 6. Entonces, queríamos encontrar la suma de estos dos primeros grupos. Observe cómo tendríamos un registro natural negativo 4, más el primer término en el segundo grupo, que es el registro natural 8. Ahora, si continuamos simplificando, observe cómo, aquí, tenemos el registro natural 8, menos el registro natural 8, así que si quisiéramos encontrar la suma parcial de los primeros tres grupos, de nuevo, todavía tenemos el registro natural negativo 4, pero el único término restante sería el primer término en este último grupo, que es el registro natural 10. Simplificando nuevamente, el registro natural 10 sale a continuación. Entonces, para encontrar la suma parcial del primer, 1, 2, 3, 4 grupos, nuevamente, solo tenemos un registro natural negativo 4, más el primer término en este último grupo del registro natural 12. Reconociendo este patrón, si continuamos simplificando la suma parcial de los primeros n términos, solo quedaría este primer término en este último grupo. Todo lo demás se simplificaría. Y por lo tanto, la fórmula simplificada para la suma parcial, S sub n, es igual a log natural negativo 4. Y luego, tendríamos más logaritmo natural de la cantidad 2n más 4. Y observe cómo el límite de esto no va a existir. El límite, cuando n se acerca al infinito, de esta suma parcial, es igual a, bueno, el logaritmo natural negativo 4 no se ve afectado por n, ya que n se acerca al infinito, pero la cantidad 2n más 4 se acercaría al infinito, y por lo tanto, este logaritmo natural también se acerca al infinito. Entonces este límite se acerca al infinito, que no existe, y por lo tanto, la serie infinita diverge. Recuerde, si este límite es finito, entonces esta serie convergería, y la suma sería el valor de este límite. Espero que hayas encontrado esto útil.